Bueno, buenas noches chicos. Hoy vamos a estar hablando sobre la gestación de la vida humana. Esta es la clase correspondiente a la clase número 9. Entonces vamos a hablar un poco de la reproducción. La reproducción, la reproducción es la que nos permite la formación de nuevos individuos semejantes a sus progenitores y de esa manera entonces vamos a asegurar la continuidad de las especies. La mayoría de los vertebrados tiene una reproducción del tipo sexual y los procesos básicos de esta reproducción sexual son, en primer término, la formación de gametos y, en segundo, la fecundación. En los vertebrados, los gametos son producidos a través de la meiosis o por meiosis y son las únicas formas haploides del ciclo de vida. En tanto que entonces los espermatozoides y los ovocitos se producen en las gónadas. No olvidar eso, que estas células sexuales, tanto masculinas como femeninas, son producidas en las gónadas. El sistema reproductor masculino en los machos, los órganos sexuales primarios son los testículos y las estructuras sexuales secundarias son los conductos genitales y excretores y la glándula anexa y el pene. Los testículos producen tanto hormonas sexuales como espermatozoides. Y el escroto, que es la piel que recubre o que cubre a este testículo, es la que regula la temperatura del cuerpo y también permite el desarrollo del esperma. Vamos a hablar un poco de lo que es la espermatogénesis. La espermatogénesis no es más que a partir de esta espermatogonia o este espermatogonio, como también se lo denomina, a través de mitosis y meiosis, obtener de una célula sexual o una gónada masculina, obtener 4 espermatozoides. Por la mitosis, en la primera división por mitosis, entonces tenemos el espermatocito primario. Dentro de este lugar también encontramos a células llamadas de Sertoli, que son las células que nutren a esta formación de espermatozoides. Luego, ya durante la primera división meiótica, obtenemos de un espermatocito primario obtenemos 2 espermatocitos secundarios. Ya en la segunda división meiótica obtenemos las espermatidas o el espermatide, que esto me va a dar a través de una diferenciación, entonces me va a dar la formación de espermatozoides. El espermatozoide, esta es la estructura del espermatozoide, está conformado por la cabeza, el cuello y la cola. Dentro de la cabeza tenemos otra vez el acrosoma, el núcleo. Luego tenemos el cuello, la vaina de mitocondrias, que es la productora de energía, que es la que va a dar la energía para que éste pueda tener el movimiento. Y ahora vamos a hablar un poco de las glándulas anexas. Las glándulas anexas son las vesículas seminales, la próstata y las glándulas de Cooper o las glándulas vulvouretrales, también llamadas. Estas glándulas dependen de la testosterona y también secretan nutrientes hacia el ovocito, que va a ser, el ovocito. También que en la uretra permite tanto la excreción de la orina y la eyaculación, o sea, tiene estas 2 funciones. También hablamos de que el volumen del semen por eyaculación es de 2 a 3 ml, con aproximadamente 200 y en otros textos dicen hasta 300 millones de espermatozoides por más o menos que sería el 10% del semen, del volumen del semen. Acá tengo el trayecto que sigue para salir durante la eyaculación a este espermatozoide. Los espermatozoides entonces son producidos en los testículos, luego pasan al epidídimo en donde se maduran esto. Ahí pasan a lo que sería el conducto deferente, atraviesan la próstata y ahí se fusionan con la uretra
para poder salir al exterior. Entonces, este es el trayecto de este espermatozoide a su salida del pene durante la eyaculación. La erección del pene y el orgasmo masculino. La erección es el resultado, entonces, de un aumento en el flujo de sangre que llena las 3 masas de tejido eréctil que lo forman. El flujo está controlado por fibras nerviosas. Y las sensaciones de placer asociadas al orgasmo, ¿qué es lo que producen? Producen principalmente las contracciones. Las contracciones, ¿dónde? En los músculos que rodean al vulvo, y entonces de esa manera impulsan a los espermatozoides y al semen. El semen es el que contiene a estos espermatozoides hacia afuera de la uretra, y de esa manera entonces se produce la eyaculación. De los 200 a 300 millones de espermatozoides presentes en una eyaculación, solo unos pocos sobreviven y son los que alcanzan el extremo distal de los oviductos. Quiere decir que después voy a mostrarle una figura de un oviducto, que sería también la trompa de Falopia. Entonces llegan hasta ese punto más cercano a lo que es el ovario. Entonces ahí es donde puede ocurrir la fecundación. ¿Cuál es el papel de las hormonas sexuales y la regulación de ellas? Entonces, sabemos que los testículos producen tanto espermatozoides como andrógenos, que la testosterona es fundamental para la producción de espermatozoides. Esto no se olviden, la testosterona fundamental para la producción de espermatozoides, y que estas son producidas por las células de Levy. Entonces, los testículos, espermatozoides andrógenos y testosterona fundamental en la producción de espermatozoides. Tenemos que, dicen que luego del nacimiento la producción de testosterona es baja, pero esta empieza a aumentar o se incrementa a partir de los 10 años, o sea, durante la pubertad, y declina luego de los 40 años, o también llamado andropausia, que sería el sinónimo de menopausia en las mujeres. La producción de testosterona está regulada entonces por estas 2 hormonas. La primera es la LH, también llamada hormona luteinizante, y la FSH, o la hormona folículo estimulante. La liberación de la testosterona dice que es pulsátil, y esto ocurre durante las erecciones matutinas. ¿Cuáles son los efectos de la testosterona? Principalmente el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, que por ejemplo es la voz, que cambia ya más o menos en la pubertad de los varones, el incremento del tamaño del esqueleto, ese estirón que se da en los niños al llegar a la pubertad, el estirón en donde crecen de repente de manera, ¿cómo decirlo así?, rápida, sin que uno se dé cuenta, se estira, le mirás y decís, oh, ¿cómo creció este niño? También aparece la distribución de características del vello corporal, efecto de testosterona, y la actividad de las glándulas sudoríparas y sebáceas. Luego vamos a hablar un poco del sistema reproductor femenino, cómo está formado este sistema. En primer lugar, tenemos 2 ovarios que son los productores de los gametos, o sea, de los ovocitos, a partir de los cuales vamos a desarrollar a los óvulos, entonces los ovarios. Luego están los oviductos, o también llamados trompas de Falopia. Este es el lugar distal en donde llegan los espermatozoides, en donde supuestamente vamos a tener aquí la fecundación. Luego está el útero, que es el órgano hueco, muscular, con forma de pera, que tiene unas dimensiones de 7.5 a 5 centímetros. Está la vagina, la vulva, el endometrio que se encuentra dentro del útero, el cervix, que es el cuello en donde nosotros vamos a tener la fusión del útero con el canal vaginal, el clítoris, la vagina, el clítoris y los labios. ¿Cómo se forman los ovocitos? Decimos que en la mujer
Los ovocitos primarios comienzan a formarse alrededor del tercer mes del desarrollo fetal. Al nacer, los dos ovarios contienen aproximadamente 2 millones de ovocitos primarios y esto han alcanzado ya la profase 1. Permanecen en este punto hasta que alcancen la maduración sexual. Entonces, al comienzo de la pubertad, de esos 2 millones que existían, quedan 400.000 ovocitos primarios y muchos de ellos se reabsorben. Por eso esta cantidad, como se reduce de estos 2 millones a 400.000 desde que al nacer, cuando nace la criatura y luego ya en la pubertad. De estos 400.000 gente, solamente quedan 300 o 400 y son los que, estos 300 o 400 son los que alcanzan la madurez y se liberan uno por vez, durante o aproximadamente cada 28 días. ¿Desde cuándo? Desde la pubertad hasta la menopausia. Entonces, este es el ciclo en donde van lanzándose esos óvulos. Y el tiempo, entonces, es desde la pubertad hasta la menopausia, lo cual ocurre más o menos a los 50 años. Pueden ser más de 50, hay gente que a 55, 56 años, y hay mujeres que también mucho antes, entre 35, 40 años, ya tienen una premenopausia. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre en el ovogonio? ¿Qué es el ovogonio? Es la célula o la gónada sexual femenina. A partir de las divisiones meióticas, nosotros obtenemos un óvulo solamente y 3 cuerpos polares. Estos 3 cuerpos polares después van a degenerar. Entonces, el ovogonio en la primera división meiótica se completa, dice, pocas horas antes de la ovulación. Es un ovocito primario que va a dar por resultado en su división un ovocito secundario que va a ser el óvulo y un cuerpo polar. Luego, en la segunda división meiótica, se completa ya cuando este óvulo fue fecundado. Entonces, esta división produce el óvulo que ya está, dice el ovocito ya fecundado, y la liberación de un segundo cuerpo polar. Al final de toda esta división, estos 3 cuerpos polares mueren y solo queda este óvulo. Entonces, de un ovogonio yo obtengo un óvulo y 3 cuerpos polares. Los 3 cuerpos polares degeneran o mueren. ¿Qué es lo que ocurre durante la ovulación? Durante la ovulación, los ovocitos más las células foliculares se desarrollan cerca de la superficie del ovario. Este es el ovario y por dentro están los óvulos y las células foliculares. Las células foliculares, ¿qué es lo que hacen? Son las que suministran los nutrientes a este ovocito y que secretan los estrógenos. ¿Qué es lo que van a hacer? Esos estrógenos son los que van a mantener al folículo y son los que van a iniciar la formación del endometrio. El endometrio que va a ser el donde se va a ir a anidar ese óvulo que fue fecundado. A medida que madura el folículo, entonces profundiza dentro del ovario y se convierte en un folículo de Graf. Acá, esto que están viendo acá, lo pueden ver también de esta manera, del óvulo, el óvulo que se llena del folículo de Graf, se va, vamos a decir, madurando y luego se va a ir desplazando hacia la superficie, ¿verdad? Y acá es donde dice, se produce una elevación delgada con forma de ampolla que estalla. Acá en este punto estalla entonces este óvulo, este folículo ovárico, entonces se libera así de esta manera el ovocito secundario. En este punto es detenido en la metafase 2. En ese punto dice que es rodeada por unas células del tipo granulosa y esas células del tipo granulosa la llaman corona radiata. No olvidar, entonces, cuando
estalla el óvulo rodeada por las células granulosas llamadas corona radiata. Y a esto nosotros lo llamamos la ovulación. Entonces, el ovocito se libera del folículo ovárico durante la ovulación y pasa a la trompa de Falopio. Entonces acá se liberó el óvulo, a este punto lo llamamos ovulación. Se libera y desciende entonces por la trompa. Va del ovario al útero, tiene que ser acá, está al revés, del ovario al útero, y al ser expulsado del ovario, este ya puede ser fecundado. Entonces acá vieron, se expulsó y vieron que acá era un solo ovocito, acá se rodeó de esas células granulosas y llamada corona radiata. Entonces esto fue, y es acá donde yo les dije que era el extremo distal en donde se producía la fecundación. Entonces llega acá la fecundación, se produce en este oviducto y el embrión se implanta en el endometrio, o sea, acá hay una anidación o implantación a los 2 o 3 días, es decir, luego de 5 o 6 días de la fecundación. Entonces acá yo tengo una fecundación, luego ya tengo la diferenciación de ese óvulo o cigoto. Entonces ahí empieza la división a las 30 horas, a las 50 horas y a las 80 horas ya tengo una mórula. Esa mórula baja por el endometrio y va cambiando de nombre. A los 4 días sigue siendo mórula, a los 4 ya tiene el nombre de blástula y luego se implanta o se hace la anidación. Si el ovocito en este punto no es fecundado, entonces llega al endometrio y junto con él caen en forma de menstruación. ¿Cuáles son las hormonas que regulan el ciclo menstrual? Las hormonas que regulan el ciclo menstrual son el estrógeno, la progesterona, la FSH o gonadotrofina hipofisaria, la LH o luteinizante y la GnRH o hormona liberadora de gonadotrofina. ¿Qué ocurre en el hipotálamo? En el hipotálamo producen y regulan la producción hormonal. Entonces es el encargado de producir y de regular esta producción hormonal. Acá ocurre la primera menarca, que a la primera menarca entonces es la primera menstruación. La ovulación más o menos va a los 14 días, es un promedio, y la fecundación ya es la fusión del ovocito más el espermatozoide. Esto es para que ustedes entiendan también lo que yo les estoy explicando sobre qué ocurre con los ovocitos primarios. Los ovocitos acá están, dice primarios, están presentes en el ovario en el momento del nacimiento, que sabíamos que existían alrededor de 2 millones, ¿verdad? Luego ya vamos a hablar pensando en el desarrollo de ese ovocito para luego poder ser fusionado. Una vez por mes, o sea, durante el ciclo menstrual, una vez por mes entre 6 y 12 ovocitos primarios comienzan a madurar. Un ovocito primario y sus células circundantes constituyen el folículo. Entonces acá tengo el folículo ya con todas sus células circundantes. Este ovocito más las células foliculares en desarrollo es alimentado. Estas células del folículo le alimentan a este ovocito. Luego de una semana, por lo general el ovocito queda primario, o sea 2N, continúa ese desarrollo y entonces hay una división meiótica justo antes de la ovulación, perdón. Y entonces ahí se crea el ovocito secundario N, en donde yo obtenía ese ovocito N y los 3 cuerpos polares que degeneraban. Entonces en el momento de la ovulación, acá se rompe este folículo que le estaba nutriendo a este óvulo y las células restantes del folículo, lo que quedó de esto, forman el cuerpo amarillo que produce progesterona y estrógeno.
Si no se produce el embarazo, entonces este cuerpo amarillo va a degenerar porque este cuerpo amarillo es el que va a nutrir al óvulo fecundado. Pero como si no existe embarazo, entonces también va a degenerar. El trayecto. Cuando el hombre eyacula, estos 200 a 300 millones de espermatozoides entran aquí, siguen su recorrido y entran al cuello uterino de la mujer, pero no más de 300 espermatozoides son los que llegan a esta trompa de falopio. Acá falopio correcta porque pueden ir al otro lado también. Entonces, solamente de estos 300 y de estos 300 millones, solamente uno es el que fecunda. Acuérdense que el volumen de semen era de 2 a 3 ml por eyaculación. ¿Y qué son las prostaglandinas? ¿Qué hacen? ¿Cómo funcionan? ¿Cuál es su función de las prostaglandinas? Son las que estimulan las contracciones de la musculatura de este útero y de los oviductos. ¿Para qué? Para que estos espermatozoides sean impulsados hasta encontrar este ovocito, que luego será fecundado. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el ciclo menstrual. El ciclo, dice que el óvulo tiene, ay perdón, me estoy yendo mal. El óvulo tiene 24 horas para ser fecundado. El espermatozoide puede vivir más de 48 horas y la ovulación ocurre más o menos entre el día 14 y el día 16. Acá ustedes pueden ver un ciclo que es infértil durante la menstruación, también es infértil a partir del día 20 y la fertilidad se marca entre los días 8 y 19 y la ovulación ocurre en este lugar, entre el 14, 15 o 16. Entonces el ciclo menstrual es el proceso mediante el cual el útero de la mujer se prepara para el embarazo. Los gametos femeninos se desarrollan y experimentan una serie de cambios fisiológicos. Es un proceso que como norma general se produce más o menos todos los meses y dura una media de 28 días. Se diferencian 4 etapas del ciclo menstrual desde el punto de vista endocrinológico. La más importante entonces de estas etapas es la ovulación, pues se corresponde con el momento de máxima fertilidad de la mujer. Entonces, en estos días es el momento de máxima fertilidad de la mujer. La fase ovulatoria tiene lugar hacia la mitad del ciclo, entre el 14 y el 15. Acá en este punto hay un aumento del nivel de estrógenos y esto hace que también aumente la hormona luteinizante. ¿Qué era la hormona luteinizante? O sea, que está encargada de hacer que estos folículos se rompan y de esa manera entonces se libere ese óvulo maduro. Y a este punto entonces lo conocemos como ovulación que estábamos hablando recién. Se trata de un proceso de máxima fertilidad de la mujer y los días incluyen los 3 o 4 anteriores o los 3 o 4 posteriores. Luego, ¿cuáles son los métodos anticonceptivos? Están, por ejemplo, los métodos reversibles de larga duración que incluyen implantes y los dispositivos intrauterinos conocidos comúnmente como DIU. También los métodos hormonales, que son las pastillas anticonceptivas, las inyecciones, el parche cutáneo o el anillo vaginal. También están los métodos de barrera, que incluyen los condones, el diafragma y esponjas. La planificación familiar natural, también la llamada método del calendario de fertilidad, si es que una mujer es bastante fértil y tiene los ciclos regulares, entonces podemos seguir con esta planificación familiar natural. Luego están los métodos anticonceptivos permanentes, que ya es la esterilización. Le proporciona de esa manera una protección duradera contra el embarazo. El hombre se puede realizar una vasectomía y la mujer una ligadura de trompas. Entonces esto es permanente. Los anticonceptivos de emergencia son un método de respaldo para prevenir el embarazo si no
usó un método anticonceptivo o si se rompe algún condón. ¿Cómo elegir el mejor método? Entonces acá la eficacia, el esfuerzo, cuánto tiene, dentro de cuánto se desea tener un hijo, el costo, la protección, XX. Un punto importante, aquí llamamos capacitación. La capacitación dice que es la fase final del desarrollo de estos espermatozoides, en donde ya adquiere la habilidad de fecundar al ovocito, o sea que cuando este espermatozoide terminó su formación, está maduro. En vivo ocurre tras la eyaculación cuando los espermatozoides entran en contacto con los diferentes fluidos del tracto genital femenino. Los espermatozoides no se capacitan todos a la vez, de modo que cuando encuentren al ovocito, algunos ya habrán completado este proceso. Entonces, el proceso de capacitación es un proceso que no es en el mismo tiempo de todos. Entonces, de repente los que llegaron cerca del oviducto o del conducto, la trompa de falopio, ya podrían estar capacitados para poder completar el proceso. ¿Cuáles son los acontecimientos necesarios para que ocurra una fecundación? Entonces, el primero es la producción de gametos, obviamente. Y el segundo que deben encontrar al ovocito, o sea, se deben encontrar tanto este espermatozoide con este ovocito o este óvulo. En el tracto genital femenino, los espermatozoides completan el proceso de capacitación, o sea, su maduración, que comienzan ya antes de la eyaculación. El espermatozoide atraviesa la capa de células que rodean el ovocito que le llamamos corona radiata, que es lo que están viendo acá, y la zona pelúcida. Entonces entra en contacto ya con la membrana celular y ocurre un reconocimiento en el que intervienen, dice, tanto proteínas de membrana, tanto del espermatozoide como del óvulo. Finalmente, las membranas se fusionan y el núcleo del espermatozoide entra en el ovocito. A que yo llamo la subfertilidad, dice que es la incapacidad de concebir y dar a luz a un hijo vivo, a pesar de mantener un ritmo normal de relaciones sexuales sin métodos anticonceptivos durante el periodo de un año. Entonces a eso lo llamo subfertilidad. Y reproducción asistida o fecundación artificial es el conjunto de técnicas o métodos biomédicos que facilitan o sustituyen a los procesos naturales que se dan durante la reproducción. La reproducción asistida no puede considerarse como un método terapéutico en sentido habitual, ya que no cura las diversas situaciones patológicas de la infertilidad. Entonces, cada vez que el paciente sigue, o sea, el paciente va a seguir con el mismo problema orgánico después de su utilización y tendrá que volver a someterse a estas técnicas si desea lograr otro embarazo. Entonces, esto es todo por hoy, chicos. Buenas noches, que descansen y nos vemos de aquí a 15 días más. Buenas noches.